Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Ahora comienza ¿En qué nos metimos? Por Radio La Regional. Recibimos en nuestro programa al doctor David Cano. Él es doctor en Ciencias Veterinarias y es profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba de España y está, realizando una pasantía, una estancia aquí en Uruguay, en nuestro Cenur Litoral Norte, aquí junto al Departamento de Ciencias Veterinarias, y le damos la bienvenida a Radio La Regional. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de poder estar aquí con ustedes y genial, me siento muy bien tratado por todos ustedes. Nos comentabas, primero tu llegada aquí a Uruguay, ¿cómo fue, cómo surgió recibir desde allá en Córdoba, España, la noticia o la iniciativa de decir, voy a ir a Uruguay? Sí, la idea inicial era hacer una estancia internacional que pudiera aportar un poquito, algo extra a mi grupo de investigación allí en Córdoba, el grupo de investigación en sanidad animal y zoonosis, y pensé que este sería un buen sitio, ya que gracias a un compañero mío del grupo de investigación que hizo una pequeñísima estancia de unos días aquí con el doctor Benzal, en el laboratorio de vectores, pues tuve la oportunidad de contactar con él. Él me acogió perfectamente y la idea es, como estoy realizando una estancia por 3 meses, que ya van 2 y medio. Uh-huh. ¿Cómo has visto o qué diferencias o similitudes has visto en el trabajo de que se hace aquí en el laboratorio con allá tu trabajo en el Departamento de Sanidad Animal? Sí, lo que he podido ver en estos 2 meses y medio, la verdad es que es un trabajo puntero. El grupo del doctor Benzal, la verdad es que es referente y de hecho, de ahí fue la iniciativa de venir aquí, ¿no? Y luego, hay muchas similitudes porque al igual que allí nosotros, ellos tienen trabajo de laboratorio, trabajo de campo, procesado de muestras y luego toda la parte de investigación más, digamos, de ordenador, ¿no? Entonces, de escribir. Entonces, esas 3 partes que componen un poco la dinámica de trabajo de aquí del grupo del doctor Benzal es muy similar a la nuestra. Entonces, sí que hay algo que se puede, digamos, parecer bastante. Nos vamos a ir un poquito para atrás en el tiempo, porque en este programa también tratamos de difundir no solamente lo que es la investigación, sino lo que son las carreras, ¿no? Y a pesar de las distancias, las ciencias veterinarias llegaron a vos. ¿De qué forma llegaron a vos? ¿Cómo se te ocurrió elegir esa carrera y luego ir por una licenciatura, maestría, doctorado? Pues la verdad es que, a diferencia de muchos compañeros que desde edades tempranas lo tienen clarísimo, que querían ser veterinarios, no fue mi caso. En mi caso, quizá porque puedo ser algo indeciso, hasta última hora tenía varias opciones. La veterinaria siempre fue una de ellas, por mi afinidad al tema animal. Seguro que querría hacer algo de carreras médicas, pero fue casi decisión a última hora. Eso sí, cuando la tomé no había vuelta atrás y no, la verdad es que no me arrepiento. O sea, fue, digamos, flechazo a primera vista. En cuanto que empecé la carrera sabía que era lo mío y hasta el final. ¿Y tú hiciste el pasaje de ir al pueblo, de tu pueblo, digamos, de nacimiento a Córdoba, o cómo fue? Sí. Mi pueblo, digamos, que está a una distancia similar de Madrid, que sería una de las facultades por cercanía que podría valorar, o Córdoba. Pero entre Madrid y Córdoba, la verdad es que elegí Córdoba sin duda. Quizá porque soy más afín de ciudades no tan grandes. Madrid es una capital grande, una gran ciudad, con todo lo que ello implica. Y Córdoba, yo siempre digo que allí en España tiene lo bueno de una ciudad, pero no lo malo. Entonces, para mí era ideal. Y también la decisión fue fácil.
Que es quizás lo que pasa aquí con muchos jóvenes que empiezan en estudiar desde aquí del interior, desde el norte sobre todo, y está esa opción, ¿no? Ir a Montevideo o venir a Salto, y muchas veces también se toma como esa decisión, como comentabas. ¿Cómo fue, bueno, esa iniciación en lo que es una carrera universitaria? ¿Cómo la llevaste? Bueno, al principio, sí, supongo que esto le pasará a cualquier joven que se plantee empezar una carrera universitaria, pues los primeros, no semanas, sino ya meses, todo es nuevo. Empiezas en una ciudad que es nueva, lejos de tu familia, compañeros que no conoces, profesores que no conoces y rutinas que no sabes. Pero bueno, poco a poco yo creo que no hay más remedio que adaptarse. La gente normalmente tiene miedo de irse fuera de casa, pero no hay nada de qué preocuparse, todo el mundo tiene que pasar por eso. Entonces, en ese sentido, bueno, es un proceso que hay que pasar y es fácil, porque normalmente en una carrera como veterinaria siempre vas a encontrar pues compañeros que tienen afinidades muy similares a las tuyas y eso facilita todo. Uh-huh. Y que después también en la salida laboral, digamos, está no solamente en la parte de ejercer, digamos, las ciencias veterinarias como doctor, sino también la parte educativa, que esa fue también un poco la que tú elegiste, como profesor mismo de ahí de la universidad. ¿Cómo es llevar eso? ¿Qué recepción tenés de los estudiantes y las estudiantes? Y bueno, después también como irnos a ver qué trabajos vienen haciendo, qué líneas de investigación. Sí, el tema de las salidas profesionales es interesante y de hecho fue una de las razones por las que elegí veterinaria, porque lo que decía antes, soy bastante indeciso, pero la veterinaria te da la oportunidad de, si algo no te gusta, puedes cambiar prácticamente 180 grados, pero sin salir de veterinaria. Entonces, por lo menos allí, de donde yo vengo, puedes hacer clínica de pequeños animales, clínica de grandes animales, higiene e inspección de los alimentos. Tienes una amplia gama de salidas. Entonces, seguro que si te gusta algo, puedes encontrarlo. No te cierras muchas puertas estudiando veterinaria y creo que es uno de los aciertos de la carrera. Cómo llegué a dar clase en la universidad, la verdad es que no es algo que cuando empiezas a estudiar te lo planteas, ni casi cuando terminas. Yo estaba en cuarto o quinto de carrera, ahí empecé a ver que sería interesante hacer un máster. Me gustaban algunas de las cosas que trabajaban en el grupo de investigación en el que estoy ahora. Y ya de alumno empecé a colaborar con ellos, siendo pues alumno interno, alumno colaborador, y empecé a trabajar con ellos, vi que me gustaba y me decidí a hacer el máster un año y probar qué pasaba con esto de la investigación, que me llamaba algo la atención. Hice el máster, vi que me gustaba bastante y decidí a seguir haciendo el doctorado, que eso ya sí es un paso un poquito más, digamos que hay que pensarlo más, porque ya no es 1 o 2 años, sino que son 4 o 5 años. Prácticamente es hacer otra carrera desde el inicio, pero bueno, empezamos allí y lo terminé, y tras el doctorado pues la verdad es que no te planteas hacer por lo menos allí, no te planteas hacer la tesis doctoral para acabar siendo profesor. Es una posibilidad, pero no es nada común, ¿no? Digamos que yo hice el doctorado para acabar trabajando en investigación o algo relacionado, pero surgió la oportunidad en la universidad y la tomé. Simplemente estaba en el momento y en el lugar adecuado. Uh-huh. ¿Por qué líneas de investigación te fuiste para hacer, esos trabajos? Sí, bueno, ahí en el grupo de investigación en el que trabajo, tenemos una línea enfocada sobre todo a enfermedades transmisibles, tanto parasitarias como infecciosas, de importancia en sanidad animal, pero también en salud pública. Es decir, todas las enfermedades que se pueden transmitir de animales a personas, también llamado la zoonosis, ¿no? Uh-huh. Ahora que tan de moda está con esto de la pandemia y demás, pues entonces nosotros no tenemos, digamos,
un virus, una bacteria que estudiamos siempre, sino que estudiamos una serie de patógenos que son importantes para los animales y para las personas. Entonces, normalmente enfermedades emergentes que surgen nuevas o enfermedades muy importantes para la salud pública, pero un rango amplio, no nos cerramos mucho ahí. Ujú. Y bueno, en este ida y vuelta también con lo que es la sociedad, ¿qué le han devuelto, digamos, en eso, de esas investigaciones? ¿Qué quizás conclusiones importantes o necesarias de conocer han tenido? Sí, bueno, el retorno a la sociedad, digamos, la transferencia de conocimiento, que ahora tanto se habla de ella, creo que es fundamental. Y creo que en los últimos años los grupos de investigación de todo el mundo se dan cuenta de ello. Es importante que lo que tú investigas tenga su peso en la sociedad más allá del mundo de la investigación, porque muchas veces es un mundo un poco inaccesible para el público general. Entonces, comentamos fuera de antena que la divulgación es algo importante y cada día más. Nosotros consideramos allí en nuestro grupo de investigación que es una pieza clave de cualquier grupo de investigación y bueno, todo lo que sean jornadas, actos en colegios, liceos, charlas como esta, tienen que ser parte del día a día de cualquier investigador y no tienen que ser algo forzoso, sino algo necesario, y yo creo que cualquier investigador debería hacer, porque el retorno es importante. Que también es como el ejercicio de poner en palabras algo que viene investigando con un lenguaje también científico y como específico, que también es como un trabajo, pasarlo como a entendible, digamos. Sí, totalmente. Al final, si el lenguaje que hablamos es distinto, nadie se entiende. Entonces tenemos que tratar de hablar todos en un mismo lenguaje y el público en general necesita entender lo que se está haciendo, porque al final el conocimiento es poder. Saber más, digamos que hace progresar a toda la sociedad. Entonces nosotros tenemos que intentar que se entienda lo que estamos haciendo. Al final, la gente que no está metida en ese campo necesita referentes y normalmente los investigadores no somos referentes porque no somos accesibles. Entonces, eso es importante. Que también, bueno, hablábamos fuera de micrófono de esta importancia también de tener sus propios medios para comunicar. Hablabas que también estaban como implementando desde allá de la Universidad de Córdoba la parte de un sitio web, de redes sociales. ¿Qué información están poniendo por allí o qué creen importante o qué recepción tienen de la gente o preguntas también? Porque a veces también pueden recibir algunas cuestionamientos, preguntas sobre lo que vienen trabajando. Sí, en nuestro grupo de investigación tenemos desde hace poquito tiempo, no mucho más de 2 años, pues una modesta web. Intentamos utilizar Twitter para divulgar algo de lo que estamos haciendo, y luego, sobre todo, a través de la Universidad de Córdoba, allí en España, intentamos colaborar con un grupo de personas, que la Unidad de Cultura Científica, que tratan de fomentar un poco lo que es la divulgación a la sociedad, con jornadas, eventos, actos, con niños pequeños, gente no tan pequeña. Entonces, siempre que podemos, colaboramos con ellos. Y bueno, y en las jornadas abiertas al público, pues te encuentras desde el niño de 5 años que quiere saber más, que te pregunta, que vienen con sus padres, y muchas veces los padres se lo pasan mejor casi que los niños. Te preguntan también los padres fuera de que le oigan los hijos, porque muchas veces, digamos que tienen vergüenza de no saber, y no es el caso. Al final estamos allí para aprender, y cualquier pregunta que te puedas imaginar nos hacen. Desde, bueno, si trabajamos con animales, que si el animal tiene esto, las enfermedades. Al final nosotros estamos encantados de responder y nos lo pasamos genial con ellos.
Y bueno, y llegando como acá a Uruguay, ¿cuánto tiempo va a durar tu estancia? ¿Cómo fue la recepción y ya cómo fue tu también inserción en lo que es el trabajo de aquí del Departamento de Ciencias Veterinarias? Sí, pues yo llegué a principios de diciembre y termino la estancia a principios de marzo, o sea, ya queda poquito. Pero lo que decía al principio, la verdad es que súper bien acogido desde el primer día. Además, bueno, pasé aquí la Navidad fuera de la familia y aquí pues me acogieron como uno más de la familia. O sea que genial. No puedo decir nada más que cosas buenas del grupo del Dr. Benzal porque desde el primer día me hicieron sentir como uno más. Y ya estuviste trabajando también en lo que es las líneas de investigación del equipo del doctor Benzal. ¿Cómo es ese trabajo que vienen haciendo? Sí, pues básicamente es eso. Lo que he podido aprender o en lo que me he podido incorporar, pues es la parte de laboratorio, sobre todo laboratorio de biología molecular, PCR, para identificación de pues patógenos transmitidos por garrapatas en este caso, que es lo que ellos trabajan, y bueno, la parte de campo en recolección de muestras, en este caso de garrapatas, ¿no? Entonces un poco esa es la dinámica que yo he podido hacer con ellos, que me han enseñado y en lo que estamos ahora. Ahora que decías PCR, ¿no? Escuchamos mucho esa sigla, digamos, durante el tema de la pandemia, por el tema del coronavirus, pero ¿qué es el PCR en sí? Sí, la PCR son las siglas de reacción en cadena de la polimerasa. Diciéndolo de una manera sencilla, básicamente, todos los organismos simplificamos mucho, formados pues de las mismas estructuras, y una de ellas es el ADN, ¿no? En el caso de bacterias, parásitos, animales, todos tenemos ADN. Y al final la PCR lo que trata es que de unos fragmentos muy pequeños de ADN intentar amplificarlos, digamos replicarlos en gran cantidad para que sean detectables por técnicas de diagnóstico. Básicamente la PCR lo que hace es amplificar el ADN para poder ser detectado y poder saber si lo que tenemos en la mesa del laboratorio pues es una bacteria u otra, un parásito u otro, un animal u otro, básicamente. ¿Por qué la importancia de estudiar la garrapata en este caso? Pues la verdad es que las garrapatas son uno de los, por así decirlo, animales, unos parásitos más sorprendentes que hay, porque es un ser vivo tan pequeño y tan capaz de portar patógenos que potencialmente pueden afectar a los animales y a las personas, que son dignas de estudio. Además, en los últimos años, con el tema del calentamiento global, cambio climático, hay muchas zonas en las que antes pues no llegaban ciertos parásitos y ahora sí pueden llegar porque las condiciones climáticas son favorables. Entonces, es bueno monitorizar todo lo que potencialmente pueda afectarnos a nosotros o a los animales para poder controlarlo, prevenirlo y difícilmente erradicarlo, pero por lo menos conocerlo. ¿Las afectaciones que la garrapata tiene en Uruguay, digamos, son similares a las que tiene en España? Hay diferencias sobre todo porque las especies de garrapatas no son las mismas. Estamos en dos continentes diferentes especies de garrapatas, diferentes patógenos que transmiten esas garrapatas y las condiciones climáticas tampoco son iguales. Entonces, al final, siempre que hablamos de vectores en general, mosquitos, garrapatas, son animales muy condicionados por la climatología y el ambiente. Entonces, climas más subtropicales tendrán una serie de garrapatas, mosquitos o patógenos transmitidos por ellas diferentes a otras zonas climáticas, en este caso España, pues climas más mediterráneos o atlánticos. Entonces no se puede extrapolar bien, pero algunos patógenos sí que se comparten, pero bueno, hay diferencias. Las dinámicas son iguales, pero hay diferencias. Uh-huh.
Y bueno, decías ahí vectores, ¿no? También, eso serían estos como mini animalitos, digamos, seres vivos que transmiten Exacto. enfermedades. Básicamente, un vector se podría definir de una manera muy sencilla como algo, sea animado o inanimado. En este caso hablamos de vectores como parásitos animales, que pueden transmitir, en este caso, patógenos. Es decir, vehiculan, digamos que son un mensajero, en este caso, de patógenos entre animales y personas, o entre personas o entre animales, digamos. Es un vehículo de transmisión, en este caso, pues de parásitos, de bacterias, de virus. Es un portador. Y el portador como más pequeño, digamos. Y comentabas que hay varias especies, eso capaz que no lo teníamos tan presente. Pero estas distintas especies que son diferentes también de un continente a otro, ¿qué diferencias tienen? Por ejemplo, en las enfermedades que transmiten, ¿cómo? Sí, bueno, hablamos siempre que, sin ponernos muy técnicos, hablamos que hay diferentes géneros de garrapatas, ¿no? Algunos géneros son los mismos, tanto allí como aquí, hay muchos géneros que son los mismos. Hay algún género que, por ejemplo, está en América y no está allí en Europa, y luego dentro de esos géneros podemos hacer categorías más pequeñas, digamos, especies, y ya sí que ahí hay muchas diferencias de especies que aquí hay y allí no hay, ¿no? Esto vendría a ser, poniendo un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, si hablamos, por ejemplo, de especies animales que todo el mundo puede tener en la cabeza, pues los felinos, ¿no? Hay géneros dentro de los felinos y luego dentro de esos géneros hay especies. Y tenemos el león, el tigre, el leopardo. Entonces, pues aquí pasa igual. Hay géneros de garrapatas y dentro de esos géneros hay distintas especies. Y esas especies normalmente son las que son diferentes en unas regiones y otras. ¿Cómo se reproducen las garrapatas? Pues las garrapatas son un parásito que tienen unos ciclos de vida bastante curiosos. Fundamentalmente, simplificando, vendría a ser el huevo, la larva, la ninfa y el adulto, macho y hembra. Ese sería un poco el ciclo de vida de la garrapata. La hembra pone el huevo, del huevo salen unas larvas, sufren una metamorfosis a otra fase que se llama ninfa, y la ninfa pasa a adulto, que ya puede ser un macho o una hembra. Ese sería completar el ciclo, digamos. Y luego, pues cada fase de ese ciclo puede parasitar pues, a pequeños mamíferos, roedores, a aves, grandes mamíferos, también al hombre, y ya pues dependiendo de las especies de garrapatas, pues transmitirán unos patógenos u otros, o ninguno. Y ya, pues eso es un poco lo que se estudia, ¿no? A ver qué especies transmiten qué patógenos, qué especies parasitan a unas especies animales o a otras, y es un poco lo que se trata de entender, porque es un mundo amplísimo y complejo. Además son muy resistentes, ¿no? Son animales como difíciles de erradicar. En España, digamos, han encontrado respuestas diferentes a las de acá, me imagino. Supongo también respondiendo un poco a las realidades de allá. Sí, las realidades son muy distintas. Entonces está claro que, por ejemplo, la afectación que puede tener el ganado, por ejemplo, el ganado bovino, las vacas, en regiones subtropicales y tropicales puede ser una afectación mucho mayor que la que podemos tener allí en España, simplemente porque hay unas cargas de garrapatas en el ambiente mucho mayores. Entonces, ahí puede haber una diferencia. Y claro, y hay zonas, y aquí en Uruguay es una de las cosas que el grupo del Dr. Benzal pues está caracterizando perfectamente, pues hay zonas en las que la resistencia a los medicamentos que nosotros podemos aplicar para combatir un poco, que no eliminar, sino controlar las garrapatas que afectan al ganado, son cada vez mayores, sobre todo en ciertas zonas. Entonces, muchas veces nos quedamos sin armas para luchar contra estos parásitos y eso es un problema serio.
¿Cómo es el diálogo también? O no sé si han trabajado en este sentido, con productores que, digamos, que se dedican ya sea a la cría de ganado u otros animales que sufren, digamos, con esta problemática. Allá en España, la verdad es que el tratamiento frente a las garrapatas no es tan problemático como la realidad que yo estoy viendo aquí en Uruguay. Allí creo que, al menos hasta donde yo puedo controlar, es una situación más favorable que la que he podido ver aquí en algunas zonas, sobre todo del norte del país, en las que por el poco tiempo que llevo he podido comprobar que tienen unos problemas con el ganado importantes. Es una preocupación para los ganaderos muy importante y es una de las cosas que aquí en el grupo en el que estoy del Dr. Benzal intentan trabajar. Es un problema serio. Uh-huh. ¿Cómo se visualiza, digamos, las afectaciones que tienen las garrapatas en el ganado? Y después también preguntarte, con esta situación, digamos, climática actual, el tema de la sequía, eso también genera como otras condiciones para la reproducción de la garrapata o para que se asienten, digamos, esas afectaciones. Sí, generalmente el ganado afectado por garrapatas, que tiene unas cargas parasitarias muy altas, lo que se va a apreciar es, digamos, una apatía, una debilidad. Sobre todo lo que hay es unas pérdidas también productivas muy importantes, por tanto pérdidas económicas para el ganadero. Incluso los animales en situaciones de cargas de garrapatas muy altas en el campo pueden llegar a morir por esto. Entonces, pues se suman las pérdidas económicas por pérdidas de rendimiento de los animales con la de muertes de los animales, y esto a los ganaderos les supone pues pérdidas económicas que pueden ser importantes. No sé, la segunda pregunta era... Que tenía que ver con el tema de la sequía, del cambio climático. Sí. Esto puede afectar bastante a las garrapatas y a cualquier vector. Uh-huh. En general, un ambiente húmedo suele favorecer a ciertos tipos de garrapatas. Es verdad que hay especies más resistentes a la sequía que otras, está claro, pero en cualquier caso, normalmente la garrapata siempre encuentra su ambiente. Aunque ahora que hay un periodo, por lo que estoy viendo, de bastante sequía en muchas zonas aquí, aún así, con el calor que está haciendo, sigue habiendo muchas garrapatas en el medio ambiente, a pesar de que no es la climatología óptima para muchas especies, siempre suele haber. Y el problema también de las garrapatas no es solo que haya muchas o que la climatología sea buena o mala, sino que cuando el ganado está, digamos, inmunológicamente más fuerte, puede resistir mejor las cargas de garrapatas. Un animal bien alimentado, que está sano, que está, digamos, pues preinmunizado con sus tratamientos, va a resistir mucho mejor la infectación por garrapatas que un animal pues que está mal alimentado, en malas condiciones sanitarias o que no está, digamos, preinmunizado. Entonces todo eso va a afectar a que el animal pues sufra más o menos las enfermedades que puedan transmitir las garrapatas o incluso pueda o no morir por ello. Bueno, yo creo que es súper interesante. Estaba pensando en hacerle la pregunta de nuestro programa. Uh-huh. Nuestro programa se llama ¿En qué nos metimos? Así que la pregunta es, bueno, en algún momento de tu carrera, ya sea en el trabajo de campo, a la hora de estudiar, a la hora de hacerte preguntas, ¿en algún momento te preguntaste en qué me metí? Seguro, en más de un momento. Hay veces que yo creo que cualquier persona que se dedica a la investigación, que te planteas, ¿qué necesidad tengo yo de estar ahora mismo aquí haciendo esto? Eso es una pregunta, yo creo que bastante recurrente, pues
cuando es un día festivo y estás en el campo buscando muestras, cuando estás escribiendo un artículo a la 1 de la noche y dices, ¿pero qué necesidad tengo yo? Cuando otros compañeros míos veterinarios pues tienen su horario normal, saben cuándo entran, cuándo salen. Al final yo siempre digo que la investigación no es un trabajo, sino que es más bien una forma de vida. Entonces, cuando te metes en esto tienes que saber en qué te estás metiendo, pero a veces te vas dando cuenta a la larga. Está claro. Y también un poco con respecto al financiamiento para este tipo de estancias aquí en Uruguay, ¿pudiste acceder, digamos, a algún apoyo económico en este sentido o no? Sí, la verdad es que por suerte esta estancia la estoy realizando gracias al apoyo económico del plan propio de investigación de allí de la Universidad de Córdoba, de donde vengo, y gracias a este apoyo pues puedo hacer este tipo de estancias pues de larga duración. Si no, sería bastante complejo y casi imposible, diría. Es importante también este tipo de apoyos y de incentivo que existe, ¿no?, a la investigación en varias de las universidades. También no sé si mencionaste si la Universidad de Córdoba es una universidad pública o... Sí, es una universidad pública. Bien, porque también hoy cuando Melina te preguntaba por esto de la devolución también a la sociedad, también nuestras universidades, tanto la Universidad de la República como bueno la Universidad de Córdoba allí, también como utilizamos recursos públicos, también un poco nos debemos a eso. Así que, bueno, se está dando como un vínculo ahí importante entre las universidades y bueno, eso está bueno también que se conozca. Comentabas, bueno, ahí respondiendo a la pregunta de en qué nos metimos cuando surge eso, qué estoy haciendo acá, ¿qué es lo que motiva tu trabajo? Bueno, la verdad es que si decides continuar por el camino de la investigación, yo creo que es algo muy vocacional. La gente que se dedica a esto suelen ser apasionados de su trabajo y cualquier cosita que vas viendo te motiva a continuar, cualquier resultado, por pequeño que sea, te da ánimo a seguir. Cuando descubres algo, pues es como el logro de tu vida, aunque por pequeño que sea, y eso... pues los pequeños logros son los que te hacen seguir día a día. Y bueno, vamos cerrando esta entrevista. Un gusto tenerte aquí en los estudios de Radio La Regional. Sin dudas que, bueno, más que bienvenida a la gente que, como comentabas al principio, hay un plan de movilidad de investigadores entre la UDELAR, no solamente con la Universidad de Córdoba, sino que con otras universidades. Así que estos micrófonos obviamente que están abiertos. Agradecerte por llegar hasta aquí y bueno, y un saludo que quieras enviar, algún comentario final. Nada, simplemente decir que ha sido un placer, encantado de estar aquí, del recibimiento y nada, que muchas gracias. Nosotras también aprovechamos a saludar al doctor Juan Manuel Benzal porque siempre se acuerda de Radio La Regional cuando trae invitadas de otras partes del mundo. Y bueno, aprovechar a saludar a todo el laboratorio de José Manuel y bueno, y por allá también a lo mejor escuchan esta entrevista por España, así que también saludar. Muchísimas gracias, doctor en Ciencias Veterinarias David Cano, y cerramos por aquí. Nos encontramos en otro programa de En qué nos metimos. Trabajo terminado. Proyecto cerrado. Nos encontramos el próximo martes por Radio La Regional. Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria.